¿Cómo andan todos? Bueno, vamos a comenzar con la sesión. El día de ayer estuvimos haciendo un ejercicio de los límites, hicimos un ejercicio de un límite que existe. Entonces, el día de hoy vamos a ver otro ejemplo, vamos a un par de ejemplos y algunas fórmulas para poder entender más sobre esta parte de los límites. Entonces, para poder avanzarle y el día de mañana continuar con unos ejercicios de estos mismos temas, ya para definir qué es lo que se va a venir para el examen. Entonces, vamos para comenzar, porfa. Ok, de los límites que estuvimos viendo el día de ayer, pues vimos un ejemplo en el cual sí cumplía que estuvieran dentro o que sí existía el límite. Pero para este caso vamos a hacer un ejemplo distinto. Vamos a ver qué pasa cuando no cumple el límite. Entonces, ante esto, voy a poner el siguiente ejercicio. F de x es igual a x más 2 para x menor, perdón, para x menor o igual a 5 y menos x más 10 para x mayor 5. Si nos pusiéramos a graficar, nos vamos a dar cuenta fácilmente que aquí son dos líneas rectas las que se van a observar. Entonces, por lo cual, vamos a comprobar si el límite para estas dos funciones existe. Pues ante esto, el primer paso que siempre hacemos o lo que hemos estado trabajando es comprobar si el límite de f de x cuando x tiende a 5 por la izquierda es igual al límite de f de x cuando x tiende a 5 por la derecha. Como que para poder resolver este tipo de problemas, yo requiero que exista esa comprobación, que tanto el límite de la izquierda como el límite de la derecha sean lo mismo. El día de ayer comprobamos la otra parte, ver si realmente, o más bien, comprobamos si existían en las dos funciones el límite o existe una tendencia a cumplir ese límite. Entonces, ante esto, voy a hacer el distinto. Pues, ¿qué tengo que hacer o cuál es el primer paso que siempre debo de hacer? Es graficar. Pues yo pondría lo siguiente. Haría mi tabla, o no es gráfica, haría más bien el resultado de la tabla. Siempre tengo que hacer los valores. Ojo, ¿qué debo de saber o cómo debo de interpretarlo? Vámonos a lo siguiente. Yo tengo, dice que aquí es 5 a la izquierda, es decir, debo de acercarme al valor de 5 desde la izquierda, por lo cual pondré aquí 4.9, 4.99 y 4.999. Así es como yo los pondría. Entonces, esta de 5 tiende a la izquierda, tendría que revisar en cuál de los dos está cumpliendo esta función, donde el 5 va hacia la izquierda, es decir, de 5 hacia abajo, 5, 4, 3, 2, 1, 0. La pregunta sería, pues, ¿cuál de los dos es ese? Entonces me iría fácilmente por el resultado de arriba, porque, ojo, aquí dice x menor o igual a 5. Entonces es hacia la izquierda. A ver, entonces, ¿cuál voy a sustituir? Este valor lo voy a sustituir en este de aquí. Entonces, si se dieron cuenta, la sustitución es muy sencilla. 4.9 más 2 me daría 6.9. 4.99 más 2, 6.99. 4.999 más 2,
6.999. ¿Cuál es la tendencia de este resultado? ¿Hacia dónde va el límite? ¿Hacia dónde iría el límite? ¿Hacia dónde lo están viendo? Díganme. ¿Hacia dónde va? Hacia el 7. Así es. Entonces aquí dice límite de f de x, donde x tiende al 5 para la izquierda, es igual a 7. Entonces vamos a comprobar si el otro, el de la derecha, da lo mismo. Entonces cambio aquí de color. Ya, x, 5 positivo hacia la derecha. F de x. Genero mi tablita. Ya tengo este de aquí. Ahora, a diferencia de la anterior, aquí va 4.99, 4.99, 4.9, 4.99 hacia 5. Entonces ahora tengo que acercarme al 5 de la derecha hacia acá. Entonces me voy a basar más o menos en esto de aquí. Yo me iría 5.1 como mi primer valor, 5.01, le voy a ir agregando, haciéndole cada vez acercándome más al 5, después 5.0 y 2 unos, me decía que aquí sería 2 ceros, perdón, 2 ceros y 1, y obtendría la sustitución, bueno, obtendría el valor a partir de la sustitución que aquí tengo. Entonces es como si yo tuviera 10 menos el valor. O sea, 10 menos 5.1, pues sería 4.9. 10 menos 5.01 sería 4.99. Y 10 menos 5.001 sería 4.999. El límite aquí o el valor, ¿hacia dónde va su tendencia? ¿Hacia qué valor? A ver, díganme. ¿Hacia dónde se está moviendo? ¿A qué valor se acerca? Al 5. Correcto, correcto, Oscar. Límite de f de x cuando x tiende a 5 por la derecha, esto es 5. Por lo cual, ante esto, no son iguales. Por lo tanto, el límite no existe. Entonces, esto es lo que ustedes deben tener como comprobación. Es decir, tengo dos funciones donde están las dos o los dos valores compartiendo pues algún valor, por lo cual yo debo de comprobar si realmente el límite existe. Ojo, en el anterior, el ejercicio de ayer, no tenía el igual, no existe el igual ahí. Aquí sí existe, pero tenemos que comprobar si en esas dos funciones existe ese límite, en ese valor que existe. Pues esa es la forma que ustedes pueden comprobarlo. Pues más o menos se entiende esta parte de cómo es la sustitución para ver si se comprueba si existe el nuevo límite. Díganme si hay dudas o no hay dudas.
Que de todos modos vamos a hacer un ejercicio ahorita, enseguida. ¿Dudas, muchachas y muchachos? No hay dudas. Ok, entonces, ¿puedo borrar? Porque ya una persona dijo que sí. Entonces es la vocera del grupo. Nadie me ha dicho que no, entonces puedo borrar. Pues vamos a hacer un segundo ejercicio donde vamos a ver qué resultado nos va a dar, pero no teniendo dos funciones, sino una sola función. Veamos que a partir de esa función, comprobar si existe o no el límite. Entonces, voy a utilizar estas mismas cajitas. Ok. Tenemos lo siguiente. F de X es igual a 1 entre X. F de X es igual a 1 entre X. Vamos a comprobar el límite de F de X cuando X tiende a 0 por la izquierda o el límite de F de X. Profe, Mándeme. no se ve el pizarrón completo. ¿Qué parte no se ve? La de arriba. Ahí. Sí, Ahí está. gracias. No, a ti. Gracias. Entonces tenemos F de X es igual a 1 entre X. Comprobar si el límite de F de X, donde X tiende a 0, por la izquierda, y el límite de F de X cuando X tiende a 0 por la derecha. La parte de la derecha, ¿sí se alcanza a ver? ¿Esto de acá? No, Ah, díganme, ¿por qué no me dicen? No, profe. Ahí. Sí, sí, ahí mero. Ahí está. Entonces tenemos Sí, eso ahí de está bien. Gracias. Les comento. Tengo esta función. F de X es igual a 1 entre X, donde tengo que comprobar cuál es el límite o cuál es el resultado donde X vale a 0, tiende a 0, perdón, por la izquierda y X tiende a 0 por la derecha. Pues dado eso, lo único que tengo que hacer es la sustitución. Sería aquí, X tiende a 0 por la izquierda y X tiende a 0 por la derecha. Entonces, ¿qué debo de hacer? Pues una sustitución. Sustituir los valores en cada una de las variables que tengo allá. Pero para este caso les dije, yo lo tengo hacia la izquierda, entonces me iría a decir menos 0.1. Lo que hago es esto. Si aquí está mi valor de 0, lo que debo tomar es un menos 0.1 y cada vez irme acercando hasta 0. Mientras que acá al revés sería de 0.1 a la derecha y acercarme a 0. Será menos 0.1 negativo
menos 0.01 y menos 0.001. Por lo cual aquí sí voy a requerir de su calculadora para que me ayude. Entonces sería 1 entre menos 0.1 son 10. Parece que son 10. Sí, son 10, menos 10. 1 entre menos 0.01, porque estoy sustituyendo este. Aquí, 1 entre menos 0.01 me daría un valor de menos 100. 1 entre menos 0.001, pues es el siguiente, que es 1000, pero acuérdense que es negativo, menos 1000. Pues comenta que el límite de f de x, cuando x tiende a 0 por la izquierda, es igual a ¿qué? ¿A qué creen que sea igual? A ver, imagínenselo. ¿Es infinito? Así es, porque cada vez que yo voy incrementando el valor, al mismo tiempo se va haciendo mucho más grande. Imagínense, menos 0.00, un tercer cero y un 1, pues esto va a ser 10,000. Y cada vez que yo lo voy moviendo, se va convirtiendo en 100,000, 1,000,000, entonces todo eso. Por lo cual me voy al siguiente. Ahora tengo que comprobar este. Como les comentaba, pues ahora tengo que irme de un valor más grande a uno más pequeñito. Voy a cambiar aquí. Sería 0.1 positivo, 0.0. Nada más antes que se me olvide. La tendencia es infinito, pero ojo, es infinito negativo. 0.01 positivo, 0.001. Pues, ¿qué valores tendríamos ahí? A ver, díganme. Serían 10, 100 y 1000. Así es. Sería el mismo valor, pero ahora positivo. Sería 10, 100 y 1000. Si yo pongo aquí resultados, sería límite de f de x cuando x tiende a 0 por la derecha. Esto es igual a infinito positivo. Y la pregunta es, ¿estos dos son iguales? ¿Que cumplan esto de aquí? ¿Sí son iguales los dos? ¿Sí o no? Sí, ¿Seguros y seguros? Entonces, ¿el límite existe o no existe? Ah, voy, Georgina. A ver, díganme, aceptando a Georgina, ¿ustedes qué creen? ¿El límite existe o no existe? A ver, Ana. Tú dijiste, Ana, que sí eran igual los dos. La pregunta es para ti, Ana. Ana, ¿el límite existe? Ok. Menos infinito, que aquí está el signo.
nunca es igual a más infinito. El menos infinito está de este lado, el más infinito está del lado derecho, por lo cual los dos son distintos. Y al no cumplir con esta regla, entonces el resultado, límite, no existe. O sea, con esto estamos comprobando que los límites no existen para este ejercicio. Y eso es algo que deben de tener muy en cuenta. El menos infinito y el más infinito no son los mismos, por lo cual son diferentes, por lo tanto, el límite no existe. Entonces, cada vez que yo les diga, compruébenme esto, el límite por la izquierda sea igual al límite por la derecha, la forma más fácil de poder resolverlo es haciendo sus dos tablitas y ver si la tendencia me da lo mismo. ¿Es complicado, fácil, difícil, extremadamente fácil? Dime, Georgina. Ok, ¿qué pasaría si los dos infinitos fueran iguales? ¿Fuera límite? Aunque no tuviera límite porque es infinito. Ok, bueno, en la práctica, si tú lo graficaras, voy a ponerte un ejemplo. Voy a borrar esto de aquí en medio. Voy a ponerte una gráfica de lo que tú me estás diciendo. Imagínate tener dos funciones. Quizás, bueno, se supone que son muy similares una de la otra. Que tengamos estas dos funciones. Si yo te mostrara esta gráfica, tú dirías, ah, pues creo que en ningún punto se van a tocar o existe un punto en común en límites. Pareciera. Pero si los dos marcaran que fueran positivos, vamos a decirlo aquí, esto de aquí, que las dos tendencias fueran hacia el infinito, significa que en el infinito los dos van a tener su límite en existencia. Pues te digo, en práctica, si tú lo ves, pareciera que no tienen un límite en común o que se estén uniendo. Pero teóricamente, matemáticamente, dice que los dos infinitos van a tener el mismo límite, por lo tanto, sí va a existir. O sea, sí existe en eso. La práctica pareciera que no, pero matemáticamente sí. Entonces, cuando la tendencia de los dos es al infinito, sí existe el límite. ¿Ok? Ok. Entonces, ¿alguna otra pregunta, duda? ¿Puedo ahorrar todo? Ok. Les digo, siempre que probablemente les pueda poner en el examen, encuéntrame, compruébame esta definición para tal función, hagan las dos tablas. O sea, en el examen sí es probable que les voy a poner uno de estos. O sea, es muy probable que les diga, tengo límite, compruébenme. A ver si el límite existe o no existe. Pero bueno, vamos a lo siguiente. Va a ser de lo mismo, pero vamos a verlo sin necesidad de tabla. Ya hemos visto en las anteriores sesiones y esta sesión cuando se utiliza el límite por la izquierda y el límite por la derecha. Pero vamos a ver cuando el límite es directo. Yo les decía que si el límite, por ejemplo, de esto, me equivoqué.
límite de f de x es igual al límite de f de x, donde x tiende a la izquierda, en este caso, y a la derecha, si los dos se comprobaban, el resultado era esto. Límite de f de x, donde x tiende a... O sea, estos dos se tenían que comprobar para que se pudiera hacer esto. Esto ya no tiene signo, sino que tú estás tomando el valor exacto. Si aquí en un punto yo les decía, en el ejercicio anterior, encuéntrame el límite cuando x tiende a 0. Entonces aquí pues se van a poner valores de es menos 0.1, tanto, 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 luego aquí 0.1 positivo, tal, 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 hasta llegar casi a 0. Este es una sustitución directa. Si en el ejercicio me dice x tiende a 0, pues ese 0 lo voy a sustituir en la función. O sea, debo de hacerlo ahí a fuerza. Pues esto es lo que vamos a trabajar a partir de hoy. La sustitución para ver si se comprueba o no. Y vamos a hacer ejercicios donde van a tener que recordar la parte de los exponentes y la parte de fracciones para ver si realmente estoy haciendo bien lo que se debe hacer. Entonces, de todos modos, a este lo voy a volver a agregar. Para lo cual, cuando trabajamos límites, necesitamos cumplir algunos postulados o algunos teoremas. Entonces, voy a apuntar los diferentes postulados que sí hay que tenerlos por ahí, pero hay que tenerlos ahí en el cuaderno para ver, pues, si estoy haciendo bien mis actividades. Vamos el 1. Número 1. Límite de C cuando X tiende a, esto es igual a C. Donde C es una constante. ¿A qué me refiero? Esto es como si tuviéramos límite de 5 cuando X tiende a 3, su resultado es 5. ¿Por qué? En primera, esto es una constante, no le puedo sustituir nada. Segunda, dice X tiende a 3. Aquí no hay ninguna X. Como no hay ninguna X, pues pasa directo el 5. Entonces la fórmula es límite de C, donde C es una constante, pues va a ser igual a C. Pues ahí, a ver, ¿dudas en esa parte? Preguntas nada más de este postulado. Está bien sencillito. Es muy sencillo de eso. Ahorita vamos en el segundo, que tiene que ver algo con esta parte. Segundo. Segundo es límite de X cuando X tiende a... Bueno, para que sea más sencillo, voy a encerrar eso. Voy a poner entre paréntesis. Límite de X cuando X tiende a... ¿Qué es lo que me dice del límite? Lo que es la teoría de todo límite. Donde veas una X, sustitúyela por A. Entonces, donde está la X, la sustituyo por A y su resultado es A. Así de simple. Porque lo estoy sustituyendo ahí. Es como si yo tuviera puesto f de x es igual a x. Entonces yo nada más tengo que sustituir la... Agrego un ejemplo. Voy a poner aquí el ejemplo. Límite de x, donde x tiende a 3, o sea, el mismo valor,
Su resultado es 3. Un consejo que a muchos, pero a muchos les ha pasado y se les olvida. Una vez que sustituyen el valor aquí, la palabra límite desaparece. Si ustedes llegan hasta este punto y siguen con la palabra límite y ponen el valor 3, el ejercicio está mal, porque están diciendo que hay que volver a sacar el límite, y no. La palabra límite se elimina cuando ya sustituye el valor. Miren este de aquí. Límite en 5, 5. Límite en C, C. Límite en X, A. Pues ya eliminé esa información. Entonces, eso a muchas personas, conforme van haciendo ejercicios y no entienden, o para esta parte teórica se les va pasando, se olvidan de quitar la palabra límite, o como lo hacemos muy mecanizado, de repente ya digo, al límite de X, y se la llevan arrastrando la palabra límite. Entonces, tengan cuidado con esa parte, para que no se les vaya pues, a pasar. Pues número 3. Son como 6 o 7 más o menos los que vamos a trabajar. Límite de C que multiplica a una función de X cuando X tiende a, el límite del C que multiplica el f de X cuando X tiende a, esto sería igual a tener, pues lo mismo, C por el límite de f de X cuando X tiende a. ¿A qué me refiero con esto? Resulta que la C es una constante, por lo cual en este momento en el límite no me interesa. Pues lo que estoy haciendo es sacarla de la operación. Lo tenía, lo saco de la operación, y cuando yo le aplique el límite a este de aquí, ese resultado lo debo de multiplicar por C, hasta ese momento. No puedo hacerlo antes. O bueno, puede hacerse, pero créanme que ahorita que hagamos el ejercicio, vamos a ahorrar un paso. Pues esto de aquí, aplico el límite, obtengo el resultado y lo finalizado lo multiplico por C. C es una constante, como lo habíamos mencionado en esta parte de aquí. Si vemos un pequeño ejercicio aquí, un ejemplo, es como si yo tuviera límite de 5x, donde x tiende a 3, vamos a seguir usando por ahorita el mismo 3, donde x tiende a 3, el resultado sería 3 que multiplica al límite de 5, no, aquí me equivoqué, perdón, 5 que multiplica al límite de x cuando x tiende a 3. Este de aquí, pues es casi lo mismo que tuvimos aquí. Es lo mismo. Esto sería igual a 5 que multiplica a 3. Entonces el resultado es 5 por 3, 15. ¿Pues dudas? Entonces vamos a hacer más ejercicios, pero ahorita nada más quiero que tengamos estos de aquí. Ahorita voy a apuntar los siguientes. ¿Dudas, preguntas?
no hay dudas para poder borrar el pizarrón. Ok, Georgina, me espero. Les digo que son como 9 o 10 apartados, pero con esos casi son las reglas para resolver todo, casi todos los límites. Por ahí va a haber un límite que va a estar complicado resolverlo, pero eso vamos a resolver cuando lleguemos a derivadas. Gracias, Georgina. Los voy a borrar. Estos temas sí van a venir en el examen, entonces en un punto vuelven a repasar o ver el video de qué es lo que estamos haciendo. Ah, y aquí era el número 3, me equivoqué. Es el tercero. Número 4. Este de aquí ya involucra las operaciones aritméticas. ¿Por qué lo digo? Límite, lo que voy a hacer es esto, de f de x más menos g de x. ¿Qué significa? El límite de una suma de dos funciones o una resta de dos funciones cuando x tiende a. Pues como en muchas operaciones, lo que se hace es esto. Separo. Puedo separar límites. Límite de f de x cuando x tiende a más el límite de g de x cuando x tiende a. Y cuando me llega a ocurrir que yo tengo una función compuesta o que tengo dos funciones, lo que me dicen, aplica el límite de esa función. Hay unos libros que hacen esto. Bueno, aquí vamos a ponerle, aquí es más menos, dependiendo de lo que el problema diga. Ponen nomenclatura como esa. L1 más menos L2. Acuérdense, no es que voy a poner más menos, no. Es dependiendo lo que me diga el ejercicio. Vamos a hacer un ejemplo de eso. Si al límite de x, ya no sé, x tiende a. Voy a ponerle x tiende a 3. Continuamos con el número de hoy. De 10x más 5. Son dos funciones distintas. 10x es g de x, 5, pero 10x sería f de x, 5 g de x. Esto sería igual a tener el límite de 10x, donde x tiende a 3, más el límite de 5 cuando x tiende a 3. Si ustedes observan, este es uno de los teoremas anteriores. 10 que multiplica el límite de x cuando x tiende a 3 más este de acá. Cuando es el límite de una constante también es uno que hemos visto anteriormente. Pues cuando se sustituye, acuérdense que es la misma constante. O sea, ¿el resultado qué es? Voy a sustituir este aquí. Esto es igual a 10 que multiplica. Este va aquí, es 3. Más 5. 10 por 3 es 30. Más 5.
el límite es 35. ¿Dudas de ese? Igual ustedes aquí pueden poder agregar, a ver, no alcanzo a escuchar, a leer. ¿Vale? Depende. Lo que quiero, mira, sí me gustaría que separaran esto de aquí. No nada más decir, límite de esto, poner el resultado hasta acá. No. Al menos tienen que poner esto de aquí. Al menos. O sea, porque incluso lo que quiero ver es que conozcan cuál es el procedimiento. Si ya de aquí en un punto ya sabes cuál es el resultado, pues digo, está bien. Pero lo que sí quiero es que si hagan un paso intermedio o 2 pasos intermedios para saber que estoy aquí. Porque si llegan y me dicen, es le pongo 35, voy a ser honesto. Voy a pensar que lo copiaron y se lo va a poner mal. Pues por eso digo, les estoy comentando desde ahorita. Y ustedes, si en un punto les toca dar clases, se van a dar cuenta de lo mismo. Decir, es que me sale más rápido así. Hay cosas que no se pueden hacer. Y vamos a ver ejercicios más adelante de que a fuerza sí tienen que hacer los pasos, porque si no, no les da el resultado. Pero si me haces primero esto de aquí, estos dos, y brincas, digo, ok, está bien, supo el procedimiento. Pero si es de aquí y que me lo pongan acá, pues no. Ahí sí voy a pensar que alguien puede decir, no, es que yo no copié, yo, compruébame con el ejercicio. Entonces prefiero que al menos me hagan este paso. Ya lo de acá, pues ahí sí no hay problema. Voy a apuntar los siguientes. Como queden ya menos minutos de clase, voy a apuntar los 2 siguientes teoremas y yo creo que mañana hacemos los ejercicios de eso. El límite de x tiende a de f de x por g de x. O sea, aquí vimos, este es el teorema de suma y resta. Por lo cual este de aquí es el de la multiplicación. Si yo tengo esta parte de aquí, es lo mismo o muy similar a lo que tengo aquí. Voy a separar. Límite de f de x, donde x tiende a, que multiplica al límite de g de x cuando x tiende a. Pues ahí en ese punto yo ya puedo hacer. Sí, bueno, aquí me había preguntado nada más en este punto ya es sustituir. Esto de aquí que me preguntó ahorita. En este punto tengo un producto, separo en 2 multiplicaciones de 2 límites distintos. Así se me hace más fácil. Voy al 6, le digo para apuntarlo. Este de aquí es límite x tiende a de f de x entre g de x. Esto es división. Así como le hice en los anteriores, de dividirlo en 2 límites para sumar o restar, dividirlo en 2 límites para multiplicar, aquí es lo mismo. Bueno, aquí me faltaría L1 por L2. Sería aplicar límite de f de x, donde x tiende a, entre el límite de g de x, donde x tiende a. En otras palabras, L1 entre L2. Estos son algunos de los teoremas que vamos a estar utilizando.
Faltan todavía como unos 3 o 4 que vamos a ver el día de mañana, pero sí, ténganlos. Vamos a hacer ejercicios tanto miércoles y si es posible que nos pongamos de acuerdo para el jueves de todo esto, más lo que puede venir en el examen de algunos otros ejercicios extra. Entonces, estos dos, mañana hacemos los ejemplos, solamente quería terminarlos de apuntar, pero revísenlos, chequenlos, quién tiene dudas en estos 2 últimos minutos para poder agregar algo extra. ¿Alguna duda o pregunta? ¿Preguntas, dudas? Les digo, no es complicada la parte de límites. Lo complicado es cuando ya sean funciones más grandes, vamos a tener que reducirlas. Lo que hicimos con los exponentes y fracciones, ¿cómo reducirlo? ¿Cómo encontrar una función equivalente? Pero o sea, en un punto en estos ejercicios los vamos a hacer. Vamos a ir reduciendo, 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 y el límite lo vamos a aplicar cuando yo reduzca. Porque hay gente que va a decir, lo aplico de una vez, y realmente el resultado no les va a salir hasta que reduzcan. Ya cuando reduzcan, ahí se van a dar cuenta que sí era importante hacer todos los pasos. Pues si no hay ninguna preguntas, muchachos, pues los dejo entonces para su siguiente clase. Les agradezco su tiempo, muchas gracias. Y los veo mañana, y mañana nos ponemos de acuerdo con los temas del examen y la sesión extra, que por mí no hay ningún problema que sea el jueves, nada más es cuestión de que ustedes se pongan de acuerdo. Pues muchas gracias, muchachos, que les vaya muy bien. Y ya saben que los videos pues los estoy subiendo o al mismo día o al día siguiente a YouTube, por si quieren revisar. Pues gracias. Yo creo que mañana nos ponemos de acuerdo,